Bien, como pueden comprobar, estamos ya en marcha, estamos iniciando una nueva edición de Salud Online. Hoy, como es habitual de un tiempo a esta parte, vamos a abordar un tema a nivel monográfico. Vamos a hablar del concepto de salud digestiva. ¿Qué se puede considerar cuando hablamos de salud digestiva? ¿De qué estamos hablando? Ahora nuestro invitado va a profundizar en el tema con absoluto conocimiento de causa, pero permítanme una breve, muy breve reseña, una breve introducción sobre el tema. Se puede considerar salud digestiva, se puede considerar de hecho que tenemos una adecuada salud digestiva cuando nuestro sistema digestivo, digamos que realiza correctamente la digestión, cuando disfrutamos, y nunca mejor dicho, de un correcto tránsito intestinal, cuando las defensas de este sistema son las adecuadas y existe lo que se llama una microbiota equilibrada, que de ese tema hablaremos en un instante con el doctor Josep Just, a quien voy a presentar en un momento. En nuestro aparato digestivo, y más concretamente en nuestro intestino, se concentra prácticamente el 70% de nuestras defensas, y este sistema digestivo alberga la asombrosa cifra de aproximadamente unos 100 billones con B de bacterias digestivas, de unas entre 500 y 1000 especies distintas. Es lo que se conoce como microbioma o microbiota. Doctor Just, encantado de saludarle. Claro, yo veo estas cifras que simplemente son una referencia. Claro, estamos hablando de 100 billones de bacterias. Yo me pregunto, es un milagro que estemos vivos todavía, ¿no? Sí, claro, bueno, es un claro. milagro, es una claro. maravilla de todas formas. Sin duda. Porque es un tema, en el fondo, relativamente novedoso, al menos. Sí. Diríamos que los conocimientos en aparato digestivo, en un porcentaje importante en los últimos años, han ido encaminados precisamente a esa microbiota. Claro. Porque en un principio era fácil sospechar que habría lo que antes se llamaba flora intestinal, sí. Flora, diríamos, amiga y otra flora enemiga. Claro. Porque era evidente que en el tubo digestivo tenía que haber, aparte de los jugos y la composición de los jugos digestivos, que también ya forman una barrera a veces ante efectos agresivos, pero era evidente que tenían que haber gérmenes o algún instrumento que nos protegiera, porque estamos abiertos al mundo externo. Todo lo que ingerimos por la boca, sí. alimentos o el contacto que tenemos con las superficies alrededor, era evidente que había algo que nos estaba protegiendo, algo que no era tan solo un elemento químico, sino que era un elemento vivo. Sin duda. Porque en las deposiciones sabíamos que había una flora, había unos gérmenes que vivían con nosotros, pero no sabíamos hasta qué punto esos gérmenes eran nuestros amigos y en qué forma colaboraban. Bueno, claro. No, digo que por suerte, como usted comenta, doctor, son nuestros amigos, porque tenemos 100 billones de individuos pululando por nuestro intestino. Bien, dicho esto, doctor Just, claro, lo que es el concepto
global de salud digestiva y lo que sería el concepto básico de salud digestiva ha ido, no sé si decir cambiando, ha ido evolucionando a través del tiempo, ¿no? Sí, porque claro, el aparato digestivo es un aparato muy complejo porque tiene, primero que está fraccionado en varios elementos, desde la boca hasta el ano, lo que es el tubo digestivo. Y entonces, aparte del tubo digestivo, hay una serie de glándulas anexas, especialmente aparte de las glándulas salivares, por ejemplo. Existe el páncreas, el hígado, que son anexos que tienen funciones digestivas primordiales. Entonces, durante un tiempo se centró, lógicamente, en esa función puramente, diríamos, digestiva, en el aspecto de hablar de las fases de la digestión, las partes del tubo, las funciones de estos órganos anexos y el correcto funcionamiento desde el punto de vista motor y funcional de todos estos aparatos. Sí. Eso sigue siendo, lógicamente, básico e indispensable, desde la masticación a la defecación, claro, como primer y último, diríamos, última función que experimenta. Pero en los últimos años se han incorporado, y esto ha hecho un giro, no tan solo en el concepto de aparato digestivo como elemento funcional, sino también en la descripción de procesos patológicos, en el mejor entendimiento de ciertas enfermedades, incluso en la puesta en marcha de algunos procesos terapéuticos que se basan precisamente en estos hallazgos de los últimos años, que es sobre todo el enfoque inmunitario. Y por otro lado, el conocimiento a fondo de la microbiota, lo que antes era la flora y que ahora se llama microbiota. No solo la microbiota de la que hablábamos hace un instante, sino también las funciones inmunológicas. Claro. Hay que tener en cuenta que en el aparato digestivo las funciones inmunológicas digestivas ocupan prácticamente el 80%, 70-80% de las funciones inmunitarias corporales. Y es un problema sobre todo cuantitativo, no solo cualitativo. Claro, sí. Con una función cualitativa muy importante del sistema inmune, evidentemente. Pero en el aparato digestivo existen una cantidad de funciones inmunológicas que son indispensables y que eran desconocidas hace unos años. Y ahora también se han incorporado. Y también nos han facilitado herramientas diagnósticas y sobre todo respuestas a algunas enfermedades en las que no sabíamos cómo catalogar y no sabíamos exactamente cómo tratar, y gracias a este origen inmunológico o esta influencia inmunológica hemos podido ir tratando, y de ahí se basan muchos tratamientos de los que se hacen en la actualidad en según qué tipo de enfermedades, sobre todo enfermedades crónicas. Claro, yo entiendo, doctor, por lo que usted acaba de comentar, que lo que se entiende, que lo que se define como función inmunitaria de nuestro sistema digestivo tiene aún muchas expectativas para abordar en un futuro, porque cada vez más, no solamente en el tema de la salud digestiva, sino en el ámbito de nuestra salud global, se le está dando más importancia y se está investigando mucho más en la función que cumple nuestro sistema inmunitario. En todo caso, doctor, ahora continuamos con otros conceptos que están directamente relacionados con nuestra salud digestiva. Usted antes hacía referencia, por ejemplo, al hígado, hacía referencia al páncreas como órganos anexos. Yo le quiero preguntar, ¿se puede considerar o no estos órganos como parte integrante de nuestra salud digestiva? Sí, efectivamente, se les considera como tal, incluso dentro de la especialidad de aparato digestivo. Con el tiempo y debido a la enorme personalidad que supone, han aparecido los hepatólogos. Sí. Los hepatólogos son digestólogos que se dedican prácticamente de forma exclusiva a la patología hepática. Es decir, indudablemente el hígado forma parte del aparato digestivo, aunque tiene otras funciones extradigestivas, como sucede con el páncreas. El páncreas tiene dos partes, una endocrina y una exocrina. Sí. La exocrina es la que fabrica jugo pancreático y excreta jugo pancreático y con todas las hormonas digestivas que fabrica, y la endocrina es la parte que fabrica la insulina
y la que tiene, lógicamente, influencias endocrinológicas. El páncreas es un órgano endocrino, es una glándula endocrina, aparte de ser una glándula digestiva. Claro. Pero evidentemente el hígado y el páncreas se consideran dos elementos digestivos. Es más, para los endoscopistas o para las personas que hacen técnicas de imagen, tanto el páncreas como el hígado, sus conductos de excreción desembocan en el aparato digestivo. Sí. Tanto el conducto pancreático como el conducto colédoco, aparte de cargar la vesícula biliar y como almacén de bilis, después se vacían al duodeno, tanto uno como otro, y por lo tanto esa aportación digestiva de ambos jugos hace que sean dos glándulas básicas, aunque tengan otras funciones. Sí. Efectivamente, sin ninguna duda, el páncreas y el hígado son dos glándulas digestivas íntimamente relacionadas con el tubo. Sería el tubo y las vísceras en este caso. Por tanto, todos ellos son, queda claro, elementos integrantes de nuestro sistema digestivo. ¿Qué importancia tiene, doctor Just, porque antes también lo mencionábamos un poco a vuela micrófono, qué importancia tiene la función de tránsito intestinal y de evacuación para mantener una adecuada salud digestiva? Claro, esto es como un reloj, como la mecánica de un reloj de precisión. Hay una serie de funciones secretoras, motoras, que hacen que cualquier alteración en este engranaje provoque un grupo, no una, sino un grupo de enfermedades catalogadas. Van desde la deglución, que sería las primeras funciones, diríamos, de motricidad y tránsito, empezarían en la boca. Sí. Si estamos hablando, lógicamente, exclusivamente de alimentación. Entonces, comemos, masticamos, salivamos, deglutimos, hacemos una digestión oral, por lo tanto. Por eso es tan importante cuando se habla de usted coma despacio. Claro. Porque si come despacio quiere decir que va a masticar mejor, porque si no come despacio quiere decir que mastica poco. Y la fase oral o la fase oral de la digestión es básica. La salivación de los alimentos y la masticación hacen el primer fraccionamiento de los alimentos y digestión. Claro. Los deglutimos, van al estómago. El estómago es como una hormigonera. Por un lado y por otro, en donde la comida está sometida a los jugos gástricos. Y también a partir de ahí empieza a vaciarse elementos de jugos intestinales, progresión, hasta llegar en forma líquida al colon, y en el colon se va absorbiendo, porque el colon es un órgano esponja, sobre todo, va absorbiendo agua hasta que va progresando hasta el final para despertar la sensación defecatoria y gracias a la musculatura, a la prensa abdominal y a las contracciones finales del recto, hace que podamos evacuar. Esa sería, lógicamente, resumiendo la iba a decir. Pero de ahí se desprenden un sinfín de patologías que pueden ir desde una composición del jugo gástrico anómala, con un pH anómalo, o un vaciamiento gástrico incorrecto, o porque hay, entonces de ahí que hayan productos farmacológicos para mejorar el vaciamiento gástrico, o personas que tienen un tránsito intestinal lento o demasiado rápido, y de ahí pueden venir trastornos de la evacuación, y todo esto está relacionado con un sinfín de agresiones o anomalías, que pueden ser internas o externas, modificables o poco modificables, a veces conocidas y fácilmente reconocibles, y otras veces o si no desconocidas, más complejas de averiguar. Claro. En cualquier caso, esta sería una amplia gama de trastornos dentro de la patología digestiva. Esta es, lógicamente, un grupo de capítulos en las que se habla solo de trastornos funcionales y que se están relacionando con esas funciones que decías tú, la digestión,
la progresión, es decir, el tránsito y la evacuación. Claro, por tanto, para que podamos disfrutar de una salud digestiva adecuada, todo este proceso, doctor, que usted acaba de pormenorizar, debe ser o debería ser un proceso normalizado que nos permita mantener un ritmo adecuado de tránsito y de evacuación. Esto a veces no siempre es así. Entonces, antes de continuar, lo que le quiero preguntar es, cuando sufrimos algún tipo de trastorno en este ritmo de tránsito y evacuación, esto en algunos casos, no siempre, puede ser un síntoma de algún trastorno mayor de nuestro sistema digestivo. Bueno, diríamos que a veces pueden acompañar algunas dispepsias que les llamamos, sobre todo lo que se conoce comúnmente como malas digestiones. Exactamente. Les llamamos dispepsias. Claro. Trastornos de la evacuación constituyen un número importante de patologías, la mayoría de las veces patologías benignas. Claro, leves. Ajá. Leves y funcionales, pero que a veces provocan una cantidad de trastornos muy importante. Hay que tener en cuenta que el 50% aproximadamente de la población padece o ha padecido un trastorno digestivo. Ajá. En ese momento. Claro. 50% de la población. Sí. Es decir, que esto es muy importante y un porcentaje altísimo de las consultas médicas en las consultas externas de los ambulatorios o de cualquier consulta médica e incluso en las farmacias, consultas que se hace al farmacéutico, claro, un porcentaje altísimo son de tipo digestivo y son precisamente consultas relacionadas con lo que estabas ahora comentando. Es decir, gente que consulta porque va estreñida, es decir, evacúa mal, claro, porque tiene gases, porque eso es un fenómeno frecuente, precisamente a veces la fermentación excesiva, de microbiota anómala, claro, o ciertas predisposiciones hacen fabricar gas en exceso, el reflujo, la dispepsia, la pesadez, las digestiones retrasadas, todo esto provoca un porcentaje de alteraciones funcionales de gran afectación, de gran incidencia entre la población, que normalmente son, claro, hay que demostrar, confirmarlas con pruebas diagnósticas, como decías tú antes, confirmar que no tengamos detrás de ese trastorno o que no nos esté ocultando ese trastorno alguna enfermedad más importante, porque sí que puede suceder, por ejemplo, cuando ahora recuerdo una de los consejos que se dan a veces cuando se habla de síntomas de alarma para hacerse una colonoscopia por si podríamos estar enfrente de un cáncer de colon, por ejemplo. Sí. Decimos, igual que decimos, si hacemos deposiciones con sangre, por ejemplo, pues hay que estar al tanto, ¿no? Pues también hay una cosa importante que es cuando hay un cambio de ritmo deposicional, es decir, una persona que va bien de vientre, que de pronto se estriñe, bien, va a sí, pero me refiero que cuando eso ocurre, quiero decir que esa posible señal de alarma es más significativa si ese cambio, por ejemplo, deposicional ocurre sin ninguna causa aparente, ¿no? Claro, porque por ejemplo, cosas que a simple vista y de forma muy frecuente pueden alterar la forma de ir de vientre. Por ejemplo, la inmovilidad. Tenemos una intervención quirúrgica, el sedentarismo, estamos en la cama porque estamos recuperando una pierna que hemos tenido una fractura, nos han operado. La inmovilidad hace que tengamos tendencia al estreñimiento porque tenemos menos movilidad digestiva. Claro, sí, todo está en relación, claro. Sí, hay medicamentos, por ejemplo, que provocan estreñimiento, muchos. Hay medicamentos que pueden provocar diarrea, antibióticos, por ejemplo. Los antibióticos, como que destruyen en muchos casos parte de la flora, provocan diarreas, es muy frecuente. Sí. Cambios de viajes, cambio de aguas, cambio de ambientes pueden provocar diarrea, o sea que es frecuente los cambios deposicionales, tanto en exceso como en defecto. Como decías, cuando hay un cambio deposicional súbito, sin ninguna explicación aparente, entonces eso sí que puede ser un signo de alarma. Por lo tanto, lo que decíamos antes, sí que a veces detrás del trastorno hay que historiar bien la situación
porque a veces detrás de un trastorno funcional puede haber alguna enfermedad grave o algún trastorno o alguna lesión grave, aunque no es lo habitual, ¿no? Bien, sí, sí. O alarmar, porque precisamente lo que he querido decir es todo lo contrario. La mayoría de las consultas digestivas son funcionales, igual que las exactamente en farmacias, y generalmente obedecen a trastornos funcionales leves, bien, o al menos no graves. Luego, doctor, hablaremos también para esos trastornos funcionales leves de nuestro sistema digestivo, el concepto que creo que no es lo más adecuado en caso de sufrir una de esas molestias leves, el hecho de ir a la farmacia y automedicarse para solucionar, por ejemplo, una dispepsia o un trastorno leve. Pero esto lo comentamos luego. Sí, luego, porque también hay muchas cosas que decir. Sí. Doctor, por cierto, antes de continuar, y vamos ahora a orientar nuestra conversación sobre todo en consejos más de orden práctico, pero en referencia a esas molestias, posibles molestias leves que todos en un momento u otro podemos sufrir a nivel de nuestra salud digestiva, hay que hacer especial énfasis, y luego lo comentaremos, a intentar evitar la automedicación en muchos casos, ¿verdad? Porque, y lo he hablado con usted en muchas ocasiones, esto puede llegar a ser incluso contraproducente, pero esto lo dejamos para después. Antes de iniciar, antes de abordar el siguiente tema, hemos hablado, porque evidentemente el concepto de salud digestiva está impregnado por todas partes de lo que usted ha dicho y de lo que usted ha confirmado, de la importancia que tenía y que tiene ahora, y que cada vez parece que se le da una resonancia más preponderante, es el tema de la microbiota. Entonces, me gustaría solamente pedirle un comentario más respecto a la microbiota, porque se ha investigado mucho, se están descubriendo cada vez nuevas relaciones de la microbiota, no solamente con nuestra salud digestiva, sino con nuestra salud en general. Realmente, bajo su punto de vista, doctor, como digestólogo, ¿cuál es o cuál cree usted que puede ser la verdadera importancia que tiene la microbiota para nuestra salud digestiva y, por extensión, para nuestra salud en general? Bien, eso es complicado porque cada día descubrimos que esa microbiota juega un papel distinto, nuevo, que desconocíamos en algún proceso. Claro. Sobre todo inmunitario, ¿no? El hecho de que la microbiota inhiba respuestas inflamatorias, por ejemplo, cuando tenemos un factor agresivo, porque si no estaríamos enfermos siempre, en muchas ocasiones, ¿no? O sea, la microbiota para cualquier agente externo, porque inhibe, y además inhibe las reacciones inflamatorias, la hipersensibilidad, la respuesta de hipersensibilidad delante de algún factor externo. Refuerza, fermenta la fibra que comemos. Al fermentar la fibra genera ácidos grasos de cadena corta, facilita una serie de funciones que posteriormente pone en marcha la microbiota en los procesos digestivos, sí, pone en marcha una serie de mecanismos que actúan de forma absolutamente beneficiosa claro, porque la digestión termina en la absorción, diríamos, desde un punto de vista, y bueno, y en el tránsito, ¿no? Pero la absorción es básica en el proceso de digestión. Claro. Cuando mejor digerimos, mejor se absorbe, y la flora es básica para la absorción de los nutrientes que comemos, los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas, los oligoelementos, las vitaminas, todo esto que se absorbe, el desdoblamiento de los ácidos grasos, de los polisacáridos, la flora interviene en estos procesos de forma muy activa. Sí. Eso quiere decir que esa flora resulta básica e indispensable. Tenemos en cuenta que, aunque haya gente que nos escucha y que haya oído hablar de ello, sí, pero muchos a lo mejor no han oído hablar de ello, en estos momentos, en algunas situaciones determinadas, se están realizando trasplantes fecales. Sí, sí, sí. Para renovar totalmente la flora de una persona con un problema crónico que probablemente se puede deducir que tiene
o que conlleva que su flora se haya quedado en una situación absolutamente patológica que no pueda ser corregida desde el exterior y que precisemos de su eliminación total y de su translocación por flora renovada. O sea que es muy importante esto y después conocerla cada vez más, esta flora, porque ahora sabemos que si esa flora crece en exceso, si hay más, aunque hay mucha, pero si incluso crece en exceso, a veces crecen cepas, porque antes decíamos, hay billones de unas cuantas especies, pero a veces se crean sobrecrecimientos bacterianos y de cepas no, diríamos, no gratas, de cepas que para nosotros no son beneficiosas. Entonces tenemos un sobrecrecimiento anómalo y esto sabemos que justifica hoy por hoy un volumen importante o explica cuadros diarreicos no explicables, una especie de síndrome de colon irritable que muchas veces tratándose con antibióticos, primero demostrando que hay un sobrecrecimiento bacteriano, porque ahora ya sabemos cómo diagnosticar un sobrecrecimiento bacteriano con un simple test de aliento provocado previa ingesta de lactulosa, que es un hidrato de carbono no absorbible. Previa ingesta de lactulosa sabemos que podemos demostrar si hay o no sobrecrecimiento bacteriano para tratarlo posteriormente. Porque vamos disponiendo poco a poco de elementos que nos permiten manejarnos en esta selva que supone la microbiota y que es esencial en este momento. O sea, hay enfermedades funcionales, pero también hay enfermedades inmunológicas, trastornos enzimáticos, trastornos cadenciales que tienen como origen la microbiota. Cada vez se va engordando más. También enfermedades digestivas e incluso extradigestivas. Porque el hecho de que la microbiota no actúe correctamente hace que algunas funciones extradigestivas también se vean alteradas, precisamente a veces por mala absorción o por alteraciones en esos mecanismos. Dicho esto, doctor, yo creo que queda ya más que expuesta la relevancia que tiene la microbiota para nuestra salud digestiva y, como he dicho antes, yo creo que podemos atrevernos a decir para nuestra salud en general. Vamos a dejarlo ahí y vamos a abordar, doctor, como antes apuntaba, algunas orientaciones, algunos conceptos, algunos consejos básicos, ¿verdad?, para intentar mantener nuestro nivel de salud digestiva lo más normalizado posible. Y precisamente, doctor Just, usted antes, hace unos momentos, hacía referencia a la importancia de masticar correctamente la comida, porque ahí precisamente se inicia el proceso de la digestión. Esto ha quedado claro, por cierto, a modo de anécdota. Yo recuerdo que cuando, al menos por mi parte, cuando era pequeño, se me decía que era conveniente, que era aconsejable, antes de ingerir el alimento, masticarlo 30 veces. No sé si eso sigue siendo vigente o no. No, estos son números. Es una forma de hacer relieve hay que masticar, hay que comer despacio, porque si hablamos de un decálogo entre las listas de salud digestiva y consejos básicos, uno de ellos es comer despacio. Ahora, el despacio, si son 30, son 25, pero masticar, porque con frecuencia se mastica poco. Hay tendencia, de todas formas, a comer, a masticar cada vez menos, Sí. Bien. Ten en cuenta que el hombre, la evolución filogenética del ser humano, tiene tendencia a perder el tercer molar. Es decir, la muela del juicio, que se le llama... Sí. Hay mucha gente que nace sin el tercer molar. Bien. Y cada vez hay más gente sin el tercer molar. Porque la masticación a través de los molares cada vez es más
es menos indispensable. Claro, fíjese que quizá si esta evolución, este proceso evolutivo que usted comenta continúa, en un futuro que seguramente ni usted ni yo veremos, el ser humano se alimentará a base de líquidos. Ese futuro de Bueno, claro, intergaláctico. nuestros antepasados prehistóricos comían carne cruda Claro, y necesitaban una buena claro, alimentación, claro. como hacen algunos animales carnívoros, Sí, sí, sí. lógicamente. Bien. Pero a pesar de esto, es cierto que cada vez comemos cosas más elaboradas, más Sí, sí, fáciles de sí. masticar y masticamos menos. Pero eso no quiere decir que tengamos que salivar y masticar. Ujú, bien. Es importante masticar. No sé si 30 veces, pero Sí, sí, sin duda. Por tanto, en fin, dentro de esta especie de decálogo, entre comillas, el primer aspecto a considerar sería eh, comer despacio, que implica masticar mejor. Evidentemente, doctor, esto ya es un tópico, deberíamos alimentarnos con una selección variada de alimentos e intentar ingerir alimentos saludables. Yo creo que esto está más que aceptado, ¿no? claro, pero esto es muy complicado porque no, al menos en los países desarrollados, no tenemos tan trasladado a la realidad, ¿eh? Porque si vamos a un supermercado, que hemos comentado muchas veces, y vemos que el Sí, 80% de los productos que venden en el supermercado son ultraprocesados sí, y cada vez hay menos productos no procesados o procesados solo una o dos veces, como podrían ser hervidos, congelados, claro. Y salteados, precocinados también, claro. multiprocesados. Entonces, y si decimos que los alimentos multiprocesados deben prescindirse de ellos o al menos utilizarlos en porcentajes bajos, Ujú, estamos haciendo una disociación entre lo que necesitaríamos comer. Hay que comer variado, saludable, y saludable quiere decir comer cosas que a veces puede parecer que ya no se han retirado de circulación, pero me refiero comer frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, aparte de sí, proteínas, lógicamente proteínas variadas en forma de carnes, pollo, pescado. Uh, uh, y bueno, de alguna forma hay que comer variado, saludable, incluir fibras, claro, incluir prebióticos, sí, probióticos, porque aparte de los probióticos, que son una forma de hacer mejor y de más calidad y engrandecer en calidad y cantidad nuestra microbiota, porque ¿qué es un probiótico? Voy a hablar de los probióticos, los yogures con probióticos, los productos lácteos, el chucrut, el kéfir y quesos crudos con leche cruda. Los probióticos lo hace más que incrementar cuantitativa y cualitativamente nuestra microbiota. Pero también hay los prebióticos, que ujú, son los productos que estimulan la reproducción de la microbiota. O sea, que no tan solo damos microbiota como tal, que sería un yogur con bifidus, es una inyección de probiótica, sino que a veces comiéndonos un plato de lentejas hacemos una inyección prebiótica, porque la legumbre ujú. hace estimular los procesos de regeneración de la Bien, microbiota. O sea que sí, hay que comer bien, saludable. Y saludable quiere decir variado claro. dentro de todos los componentes de los principios básicos, proteínas en proporción, proteínas, grasas, hidratos de carbono, grasas de calidad, Ujú, proteínas bien, de carbono, y mezclarlo en forma de sí, ensaladas, cosas que también no abundan tanto y por lo tanto eso lo deberíamos incluir en primera posición. claro, como usted decía, doctor, Cosas más técnicas, claro, hay que comer variado y sí. saludable, es básico. Iba a decir, doctor, como usted decía antes, esto decirlo es fácil, llevarlo a la práctica, quizá no tanto, pero hemos de esforzarnos. Por cierto, sigamos con la buena práctica para conseguir una mejor salud digestiva.
no acostarse después de comer. Y ahí entra en juego, y aquí entra en juego, por ejemplo, la famosa siesta, o por ejemplo, salimos a cenar pues con la familia o con los amigos, cenamos de manera copiosa, llegamos a casa y nos vamos a la cama a dormir. Esto no debería ser así, ¿no? Claro, si en alguna ocasión, como dices tú, en alguna comida extraordinaria, en alguna celebración, se da la circunstancia, no nos tocará más remedio que por problemas de horarios de acostarnos relativamente cerca del momento de la comida. Pero esto no es aconsejable, como no lo es el comer en exceso. Claro. Las comidas copiosas deben eliminarse en cualquier momento del día. No hay que comer nunca demasiado. Aunque tengamos mucho apetito, es igual, hay que fragmentar. No es bueno comer en exceso. La gente que come mucho Sí. tiene un defecto. Claro, hay, doctor, perdón, hay un dicho popular que más o menos dice que el cementerio está lleno de grandes cenas. Sí, sí, exacto, de grandes cenas Sí, sí, están las sepulturas llenas. exactamente, Claro, las cenas especialmente, pero las comidas del mediodía también. claro, Pero sí, nunca tiene que ser copiosa una sentada para hacer una comida, pero por la noche menos, porque debemos acostarnos y la siesta que decías tú antes, si tenemos costumbre de dormirnos un rato después de comer, ujú, evidentemente es mejor hacerlo sentado claro, que no acostado. No es bueno acostarse después de sí, comer en ningún caso, porque es bueno irse a la cama con el estómago, si no vacío, ujú, ya en claro, estado, diríamos, avanzado de sí, enfriamiento, sí, sí, porque el decúbito fomenta el reflujo y fomenta problemas de... Y cuando nos dormimos, como que bajamos la intensidad de una serie de procesos ujú, fisiológicos, desde el pulso, la temperatura, la presión, sí, también la motilidad intestinal. Muchas veces cuando, a menos que tengamos una salmonelosis, que es una infección intestinal, los trastornos funcionales digestivos, la gente que tiene diarreas de día no las tiene de noche. Y la pregunta de, claro, ¿usted tiene diarrea, pero le despierta por la noche la diarrea? La mayoría de los problemas funcionales nos dicen no, porque cuando nos dormimos bajamos la intensidad de los problemas. exactamente, sí, sí, Por lo tanto, al bajar esa intensidad, si tenemos la barriga llena, y sobre mm, todo el estómago, sí, vamos a pasar mala noche. Y también es importante dormir bien para hacer bien la digestión. Y por lo ujú, tanto, ya empezamos con otras dos cosas que favorecerían ir a acostarse con el estómago vacío, porque también necesitamos claro, dormir, porque dormir en óptimas condiciones, es decir, con una calidad de sueño ujú, adecuada, actúa de forma antiestrés. Y eso hace que nuestras funciones se vean regeneradas por la noche. El sueño tiene sí, que ser preparador a todos los efectos. Por lo tanto, correcto, comer correctamente, masticar bien ujú, y comer despacio sí, y sobre todo no comidas copiosas y acostarse bien. después de unas horas de haber comido, sí. Claro, doctor, hay otros conceptos que ya los hemos mencionado y que son también de sentido común, digámoslo así. Usted ya apuntaba a alguno de ellos. Mantener una actividad física, no convertirnos en personas sedentarias. Está clarísimo, evitar el consumo, y eso no solamente para la salud digestiva, para nuestra salud en general, evitar el consumo en exceso y, si es posible, consumo cero de alcohol, no fumar, evidentemente, y usted también ha hecho referencia ahora de los pre y de los probióticos. Pero me gustaría, antes de pasar al siguiente tema, doctor, pedirle un comentario en especial en relación también lo apuntábamos antes, pero ahora quizá es el momento de profundizar un poco más en el tema, a las consecuencias que puede tener el consumo de fármacos, sobre todo aquellos que nos autorrecetamos nosotros mismos y aquellos que no, y aquellos otros que nos prescribe el médico, por ejemplo, a nivel de fármacos antiinflamatorios y otro tipo de medicamentos. ¿Qué consecuencias puede tener este uso y abuso de ese tipo de fármacos para nuestra función digestiva? Aquí se mezclan varios conceptos. Mira, Carlos, por ejemplo, los síntomas digestivos con frecuencia se banalizan o es frecuente que los síntomas digestivos
se ven como síntomas conocidos y se les quita importancia. A veces puedes hablar con alguien, no, tengo una digestión un poco pesada, tengo un poco de ardor, me siento un poco hinchado, cosas que a veces se les quita importancia, o tenemos en casa algún producto que ya hace las funciones, un antiácido para el ardor, un antiflatulento para los gases, algo para mejorar la digestión, una sal de fruta, lo que sea, cosas de esas a mano, y a veces banalizamos los síntomas digestivos, cosa que nos sucede con otros síntomas que enseguida se nos ocurren o la gente los considera más importantes sin que lo sean, ¿no? O sea que la automedicación en digestivo, y para eso también hay unos estudios de los productos relacionados con aparatos o sistemas corporales que más se expenden en las farmacias, los productos del aparato digestivo, empezando por laxantes, pasando por cualquier otro tipo de producto, antiácido, antisecretor, procinético, son los que más se venden o de los que más se venden en las farmacias y los que más recomiendan. Y perdón, doctor, y no hemos de olvidar que muchos de esos fármacos se venden sin receta médica. Casi todos. Claro. Casi todos. Ahora estaba intentando, bueno, a menos que sean fármacos muy específicos para alteraciones muy específicas, pero diríamos que todos estos grandes y conocidos medicamentos para el tubo digestivo y de gran consumo, todos se venden sin receta, todos. Por lo tanto, ya tienen un muy poco control. No debemos automedicarnos. Y otra cosa importante es que aunque tengamos un margen de automedicación que puede ser razonable, como el que tiene dolor de cabeza y se toma un paracetamol, lo que no es de recibo es tener durante una semana seguida dolor de cabeza, tomándose 2 o 3 paracetamoles diarios y no darle importancia, porque eso no es normal. Evidentemente. Un día podemos comer algo y de sentirnos pesados, podemos tomar algo para la pesadez y por lo tanto podemos tenerlo dentro del botiquín doméstico. Bien. Pero si hay síntomas que ya no están tan claros o duran demasiado en el tiempo, hay que consultarlo y seguir. Por lo tanto, esto es básico. Queda claro. Nunca hemos de dar por conocidos los posibles síntomas digestivos, ni tampoco restarles importancia. Doctor, si estos síntomas permanecen más tiempo de lo razonable, hay que acudir a la consulta médica. Esto está clarísimo. Bien, doctor, llegados a este punto, creo que es interesante, aunque sea, digamos, a grosso modo, porque para hablar de cada una de ellas quizá necesitaríamos un tiempo del que no vamos a disponer, pero ¿cuáles son, doctor, las técnicas diagnósticas para detectar cualquier posible trastorno en nuestro aparato digestivo más comunes, más habituales? Mira, para el diagnóstico de las enfermedades digestivas casi diríamos que entran en escena todos los grupos de modalidades diagnósticas. Por ejemplo, desde hace unos años hasta la actualidad, la endoscopia supone una técnica que ha ido mejorando a pasos agigantados y en la actualidad es una técnica primordial, esencial para el tubo digestivo alto, el tubo digestivo bajo, incluso también para el intestino delgado a través de la cápsula endoscópica. Es decir, la endoscopia es fundamental. Diríamos, doctor, perdón, diríamos que quizá, pregunto, que la endoscopia es hoy por hoy la prueba princeps, la prueba reina para detectar de manera efectiva un posible trastorno digestivo. Bueno, diríamos que la endoscopia es la prueba diagnóstica esencial, imprescindible para un grupo de enfermedades digestivas que dan una serie de trastornos. Pero, por ejemplo, para los trastornos funcionales, la endoscopia no es útil para nada. O sea, todavía sirven algunas exploraciones con rayos X, como el tránsito intestinal, a través de papillas de contraste, las manometrías, para ver presiones tanto en los esfínteres como las pHimetrías. O sea que hay otras exploraciones que, desde el punto de vista funcional, los test del aliento que te comentaba antes, que sirven para la detección de Helicobacter pylori, de intolerancia a la lactosa, de intolerancia a la fructosa, de intolerancia o de sobrecrecimiento bacteriano, pruebas analíticas, en donde podemos también dilucidar si hay marcadores de la enfermedad celíaca o de algún otro tipo de trastorno. O sea que hay grupos
utilizamos indistintamente para cada situación, por eso Claro. decía que tenemos casi todas las modalidades, desde los análisis de sangre hasta las pruebas funcionales con test del aliento, con rayos X, la endoscopia. Bien. O sea que hay una amplia gama. El abanico, claro, el abanico es muy amplio. Aunque quizá, como decíamos, la endoscopia es es la estrella del diagnóstico. Sin duda, sin duda. Sin duda. Bien, dicho esto, doctor, hemos hablado de endoscopia, de diferentes pruebas funcionales, pruebas de aliento, analíticas a diferentes niveles. Si le parece, doctor, en esta parte final de nuestra entrevista, evidentemente hay que decir que quedan muchos temas fuera de tiempo. Tampoco se trataba hoy de hacer un análisis exhaustivo muy pormenorizado, sino dar una información genérica, incidiendo en aquellos puntos más relevantes, como el doctor Josep Just está haciendo hasta el momento. Yo quiero dedicar, doctor, estos últimos minutos a un aspecto que también es fundamental, quizá, no sé si me atrevo a decir, el más importante de todos, que es la prevención. Es decir, si somos capaces de prevenir, no tendremos que diagnosticar y no tendremos que tratar. Prevención, protección de enfermedades digestivas, de posible evolución de cualquier tipo de trastorno a nivel digestivo. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué debemos hacer? A ver, por un lado, dentro de los programas de detección, por ejemplo, precoz de cáncer, igual que en los temas ginecológicos existe la citología de cuello de útero o la mamografía, evidentemente en el caso de la patología digestiva oncológica es indispensable la detección precoz del cáncer colorectal. De esta forma, o la detección de sangre oculta en heces a partir de los 50 años, que esto ya incluso hay programas públicos que hacen llegar a casa ese test para que la gente se haga en su casa o a través de las farmacias cercanas, un test de sangre oculta en heces, exceptuando que tengamos familiares de primer grado con cáncer de colon, que entonces tendremos que hacernos directamente una colonoscopia. Por lo tanto, las colonoscopias de cribado por antecedentes familiares, las colonoscopias de cribado en la población en general y la sangre oculta en heces son cosas que realmente a partir de ahora debemos entrar en esa dinámica, porque es una forma de detección precoz de lesiones precancerosas y por lo tanto de reducir de forma drástica la incidencia de cáncer de colon. Yo diría que es el único programa desplegado preventivo de patología digestiva. Por lo demás, la forma preventiva es cuidar nuestro aparato digestivo. Es decir, cuidarlo es un poco redundar en lo que decíamos antes. El aparato digestivo con frecuencia se maltrata porque no le damos tanta importancia y comemos de cualquier forma, a cualquier hora, de cualquier manera y lo que sea, lo que haya a mano. Cuanto más tiempo pasa, es que esto provoca que tengamos una población infantil con obesidad excesiva, con colesterol alto, porque estamos dando mal de comer a la población infantil en muchos casos. O sea que hay que comer bien desde la infancia. No hay que tratar solo en algodones a los lactantes, darles la leche que corresponde, sino que después no hay que darles lo primero que hay para que estén contentos, ni abusar de según qué productos ultraprocesados, que los niños comen mucho, por cierto, en según qué ambientes. Y entonces, eso es un problema. Por lo tanto, cuidarnos de nuestra alimentación desde edades muy tempranas, personalmente o a través de nuestra función como padres o cuidadores de nuestra población infantil, es básico. Y por lo tanto, nuestro tubo digestivo hay que protegerlo. Y después revisarnos periódicamente, igual que nos hacemos un chequeo para ver cómo tenemos el corazón y nos hacemos el electrocardiograma y la radiografía del tórax y unos análisis periódicos, también debemos consultar y hacer pruebas diagnósticas con cierta periodicidad a lo largo de nuestra vida también para comprobar nuestro estado digestivo, que no es descabellado ni mucho menos. O sea, yo diría que entre algún programa, como es el del cáncer colorectal,
de prevención oncológica, cuidando nuestra alimentación y siguiendo los consejos básicos que hemos ido enumerando aquí un poco en cada momento de nuestra charla, creo que es una forma de tenerlo cuidado, porque tal vez es un aparato que todos damos por muy conocido, pero que no cuidamos excesivamente. Sí. Y la suerte que tenemos es que el aparato digestivo es muy resistente. Sin duda. Aguanta lo que le echen, como se llama, como se dice comúnmente. Pero que le aguantan lo que le echen no quiere decir que podamos echarle lo que nos parece, porque Claro. llegará un día que se va a quejar. Sin duda. A lo mejor será un día demasiado tarde que porque habremos generado un problema. Claro, claro. Mejor evitarlo. Doctor Just, vamos a concluir y antes, permítame, usted, evidentemente, como ha quedado claro, es digestólogo. Además, usted es digestólogo vocacional, me comentaba en otro momento. Lleva usted ya algunas décadas incluso, ¿no? Ejerciendo su profesión. Entonces, no, lo que quiero preguntarle es precisamente, claro, no sé si usted lleva el cálculo, no sé si usted lleva la estadística de cuántos pacientes visita usted en su consulta, no sé, cada año, pero seguro que son cientos de ellos. Claro. Sin duda, sin duda. Son cientos de ellos. Bien, la pregunta que quiero hacerle para concluir es, precisamente, desde su vertiente, desde su punto de vista como especialista, como digestólogo, y esto es simplemente una referencia, que no tiene por qué, o sí, no lo sé, no tiene por qué ser extrapolable a otros colectivos. ¿Usted cómo valora la salud digestiva de los pacientes que usted visita? Es complicado. Bueno, es que... Claro, porque, perdón, usted, perdón, doctor, mejor que nadie, usted sabrá y tendrá una idea, una noción de cuál es el nivel de cuidado, de prevención que tienen sus pacientes para mantener su salud digestiva en el mejor estado posible. Mira, en nuestro medio, los trastornos digestivos relacionados con los estados emocionales, el estrés, la ansiedad, porque el estrés, la ansiedad, la depresión, todos esos trastornos de nuestro estado anímico son básicos y extrapolables a la salud digestiva. Claro. La salud digestiva se ve muy, muy influenciada por los trastornos de nuestra afectividad. Y entonces, los digestólogos de vanguardia vemos con mucha frecuencia, los que estamos en primera línea, vemos con mucha frecuencia personas que tienen de alguna forma, un trastorno que tiene... Claro. Con un componente psicológico. Un componente psicológico muy importante. Claro. Un trasfondo, en muchos casos, si completas la historia, en muchos casos de problemas emocionales, problemas con la familia, con el trabajo, con los hijos, económicos, sociales, que están detrás de muchos trastornos digestivos. Eso es importante. Y esto, en una sociedad con la que vivimos actualmente, también con mucha problemática, una sociedad competitiva, realmente esto sí que con el tiempo se ha incrementado de forma importante. También hay una tendencia en los últimos años a un cambio en algunos criterios sobre la alimentación. Hay más personas con cambio de hábitos, que tienen hábitos dietéticos influenciados muchas veces por las redes sociales, cambios dietéticos orientados por, digamos, una ciencia poco precisa. Y yo me encuentro con frecuencia cada día con más personas que no comen gluten porque dicen que el gluten no es bueno, Claro. sin que sean celíacos, ni intolerantes no celíacos, o personas con alimentación vegetariana o vegana. Es decir, personas que cambian sus hábitos alimentarios muchas veces. Claro. Algunos por convicción y otros por... Claro. Por una tendencia, por una moda, por una tendencia, porque se ven influenciados, claro. Y con filosofías a veces no claras, porque el que tiene muy claras las cosas sabe
que siendo vegetariano tiene que complementar su alimentación con otras cosas para no descompensarse, pero hay otros que no, que lo hacen solo por extrapolación por ósmosis al que tiene al lado. Eso también es importante y en los últimos años también ha incrementado. La salud digestiva no es mala, pero también depende de las edades. Y esto pasa con todo, ¿eh? Cuanto mayores nos hacemos, nos preocupamos por la salud porque también nuestro cuerpo tiene más tendencia a enfermar. Pero, doctor Just, estoy seguro de que usted aconseja de la mejor manera posible a sus pacientes y que si todos ellos siguen sus consejos y sus orientaciones, seguro que su salud digestiva va a ir mejorando día a día. Doctor Just, ha sido usted muy amable, muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Sabes que siempre es un placer colaborar con tus despachos. Gracias y, por supuesto, entiendo que el contenido que en este caso el doctor Just nos ha facilitado sobre ese concepto amplio, amplísimo de salud digestiva, ese concepto amplio y creciente de salud digestiva, ha sido, sin lugar a dudas, útil y beneficioso para todos aquellos que van a ver esta entrevista. Repito, doctor Josep Just, muchísimas gracias y hasta una próxima edición de Salud Online. Un abrazo. Un abrazo, Carlos.